¿Tienes derechos? ¿Te parece importante que se respeten tus derechos? ¿Y los demás? ¿También tienen derechos? ¿Será igual de importante que se respete el derecho de los demás? Hablemos de derechos humanos. En un momento en que la rebeldía empieza a concebirse como una reivindicación o como un acercamiento cada vez mayor por parte de más gente sin memoria, gente dispuesta a ignorar todo lo que nos enseña la historia, a las etapas más siniestras y con consecuencias más trágicas del siglo pasado, es conveniente hablar de los derechos humanos. Hace pocos años nos habría parecido inconcebible que las urnas llenas de votos populares hubiesen aupado al poder a los Putin, a los Trump, a los Netanyahu, a los Orbán, a las Meloni de turno, con campañas por parte de estos de claro desprecio a los derechos humanos. Pero actualmente lo que parecía inconcebible hace algún tiempo es una realidad con la que tenemos que contar y con la que parece que en el futuro vamos a tener que contar todavía más. Estamos en un momento de gran fragilidad para los acuerdos internacionales que se han forjado durante las últimas décadas, y esto genera una gran incertidumbre sobre el futuro. Incertidumbre que ha de sumarse a otras cuestiones también de gran complejidad. Los derechos humanos, como los conocemos hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacieron en el seno de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, en 1948. De hecho, el 10 de diciembre de 1948, aunque obviamente cuentan con una historia previa en que se fueron gestando. La influencia de grandes pensadores como Kant, por ejemplo, con sus teorías sobre la dignidad de la persona como fundamento de los derechos, está clara. John Locke, otro autor también relevante en cuanto al valor de las libertades personales en sus más variadas versiones, o el propio Marx sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales y materiales para que realmente se pueda hablar de una vida digna del ser humano, por citar solo algunos ejemplos, es clara. La filosofía está presente en la historia previa de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Haciendo un poco de historia, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se creó en 1945. Inicialmente eran muchos menos países los que había, solo 51. Tras la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, estaba claro que había que hacer algo, y el propósito de la creación de la ONU era mantener la paz, mantener la seguridad y también unas condiciones de progreso y amistad entre los países, como el propio respeto de los derechos humanos para hacer una vida más satisfactoria para la humanidad que la de los años precedentes. Se venía del holocausto nazi, del exterminio masivo de judíos, de homosexuales, de gitanos, etc., por el simple hecho de serlo. Se venía de la siniestra Segunda Guerra Mundial, que, aunque los historiadores no terminan de dar unas cifras exactas, había provocado la muerte de aproximadamente la población española actual, y unos millones arriba o unos millones abajo. La humanidad, que ha demostrado ser capaz de lo mejor y de lo peor, había mostrado en los años previos su cara más siniestra, su cara más destructiva. Y lo que tocaba en ese momento era reaccionar para crear un futuro lleno de esperanza, lleno de paz, lleno de seguridad. Ese era el proyecto, al menos. Luego ya sabemos que lo que ha venido no ha sido tan hermoso como la teoría, pero ahí estaba al menos el propósito de crear unas condiciones para que lo que había ocurrido inmediatamente antes no se repitiese. Se trataba de construir las condiciones para una vida digna y libre para la humanidad. La respuesta fue la creación de la ONU y en su seno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconocen un total de 30 derechos humanos básicos para crear las condiciones de una vida digna
por parte de los diferentes estados. Claro, ahora los estados también tienen que comprometerse, deben comprometerse en su cumplimiento, cosa que sabemos que no han hecho de manera suficiente la gran mayoría, desgraciadamente. Queda todavía mucho por hacer, pero la hoja de ruta está ahí y eso es algo valioso e importante que no debemos perder de vista con el objetivo de orientar lo que debe ser la vida en convivencia de la humanidad, la convivencia entre unas personas y otras y la convivencia entre unos países y otros. Tenemos que tener los derechos humanos como una referencia clara para intentar mejorar lo mucho que hay que mejorar. Se suele hablar de distintas generaciones de los derechos humanos. De hecho, casi siempre se habla de 3 generaciones e incluso actualmente ya se está hablando de una 4ª generación de los derechos humanos. La primera generación es la llamada generación de los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a las libertades ideológicas, religiosas y de expresión, el derecho a la propiedad, etc. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder estatal en la vida privada de las personas, así como garantizar por parte de los derechos políticos, que también forman parte de esta primera generación, la participación de todas las personas en los asuntos públicos. Entre estos derechos políticos podemos citar, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a asociarse libremente, ya sea para formar un partido político o para formar un sindicato, etc. La influencia del pensamiento liberal ilustrado en esta generación de los derechos humanos parece clara. También se suele hablar de una segunda generación de derechos humanos, son los derechos económicos, sociales y culturales. Entre estos derechos de segunda generación destacan el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. Estos derechos tratan de fomentar la igualdad entre las personas, ofreciendo a todos oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna garantizada por el propio Estado, especialmente para las personas más vulnerables. Es decir, que si veíamos que en la primera generación de alguna manera habría que poner límites al poder del Estado, lo que se vio es que precisamente las personas más vulnerables solo podrían tener una vida digna si el Estado estaba detrás para ayudar en su educación, para ayudar en ciertas condiciones laborales, etcétera, que son precisamente los derechos de esta segunda generación. Y por tanto, solo se pueden ejercer de forma real las libertades de la primera generación si se tiene en cuenta también lo que son estos derechos de la segunda generación, donde el Estado tiene que tener ya un papel intervencionista. Y aquí vemos cómo la influencia de pensadores socialistas y de figuras como Marx, por ejemplo, son claras en estos derechos de segunda generación. Como decimos, también se suele hablar de una tercera generación de los derechos humanos. Esta tercera generación ya no está incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son derechos colectivos, derechos de los pueblos, son derechos de la solidaridad. Por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho a la protección del medio ambiente, al disfrute y protección del patrimonio cultural de la humanidad. Y la función de estos derechos es promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Está claro que hay mucho que hacer igualmente, pero lo bueno es que cuando un país firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos está adquiriendo un compromiso y siempre existe al menos la posibilidad de darle un tirón de orejas cuando se incumple, que desgraciadamente, vuelvo a repetir, los incumplimientos son muchos por parte de los propios estados. Hay mucho que mejorar, pero como decía antes, la hoja de ruta siempre deben ser
los derechos humanos. Esto es algo que no debemos olvidarlo. Por cierto, que recientemente se suele hablar también de una cuarta generación de derechos bastante novedosa, que está relacionada con la era tecnológica y con el ciberespacio en el que nos está tocando vivir. Se suele hablar, por ejemplo, del derecho a la información, como debe ser universal, también el derecho a la seguridad digital y, por tanto, a la protección de los datos personales en línea, etc. Todo esto es algo que se está fundamentando en la actualidad en proceso de elaboración y de investigación. Dicho esto, una vez que hemos hablado de estas 4 generaciones de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que, sin embargo, últimamente cada vez más personas que tienen la oportunidad de votar lo están haciendo con más frecuencia de la deseable en contra de los propios intereses a opciones que manifiestan un claro desprecio por el respeto de los derechos humanos y, por tanto, por el respeto de ellos mismos o quizá de personas cercanas en ocasiones. Y, desgraciadamente, lo que se ve detrás de esto es que parece que la historia del siglo pasado, o quizás la historia de la humanidad, de prácticamente toda la humanidad, de la que podemos estar orgullosos de algunas cosas, pero de otras muchas no tan orgullosos, precisamente, da la impresión, cuando se votan opciones ideológicas que no respetan para nada los derechos humanos, que el pasado no tuviese nada que enseñarnos, que no hubiésemos avanzado nada y que no deberíamos de plantearnos que lo que hay es que mirar hacia adelante, precisamente pensando en una sociedad más justa, en una sociedad más solidaria, en una sociedad donde la dignidad de la persona esté por encima de todo, y a partir de ahí crear unas condiciones de vida lo mejores posible para el conjunto de la ciudadanía. Pero ya decía que lo que está ocurriendo en la actualidad es un tanto paradójico, es un tanto ensombrecedor, porque se están eligiendo opciones que no van precisamente en la línea del respeto de las personas, del respeto de los derechos humanos y del respeto de la dignidad. Con lo cual nos podemos encontrar con que algún día eso nos termina afectando a nosotros mismos, precisamente por haber votado opciones ideológicas que no tienen ningún problema en atentar contra las propias reglas que nos hemos ido dando en las últimas décadas para intentar mejorar nuestras condiciones de vida. Y no deberíamos pensar precisamente en empeorar nuestras condiciones de vida, sino en poner las bases. Eso es en lo que tendríamos que pensar realmente, en poner las bases para vivir lo mejor posible y que no sea al revés. ¿Pero qué está pasando? ¿Será que en estos tiempos de mayor acceso a la información, aunque ciertamente esta información está plagada de bulos y de fake news, de noticias falsas que intoxican la información, pero será, como decía, en estos tiempos en que tenemos un mayor acceso a la información, que sea precisamente en los que estamos viviendo una era de la estupidez con mayúsculas sin precedentes? Porque están fallando muchas cosas, y los primeros que estamos fallando somos los ciudadanos, la ciudadanía que no está asumiendo la responsabilidad tan grande que es vivir en una sociedad con la complejidad de la sociedad que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Los retos son muchos y las responsabilidades da la impresión de que son pocas las responsabilidades que se están asumiendo. Creo que tendríamos mucho que reflexionar al respecto.